Hola a todos piperos y piperas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de la historia de Marvel. Esta vez nos vamos a situar en el año 1943. En ese año se inaugura en Arlington, Virginia, el cuartel general del Departamento de Defensa de Estados Unidos, conocido coloquialmente como el Pentágono, ya que es un edificio con 5 lados que simboliza las Fuerzas Armadas hasta tal punto que obviamente se hace sinónimo del propio departamento. En Stalingrado, tras casi 6 meses de combate puerta a puerta para controlar la ciudad y más de 1,5 millones de bajas, finalmente los soldados nazis se rinden a las fuerzas soviéticas, siendo este un punto de inflexión y un cambio drástico en todo lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Se nombra al general Dwight Eisenhower como el nuevo comandante de las tropas aliadas en Europa. Obviamente este cargo influirá en la responsabilidad de la futura invasión de Francia y de Alemania. Y en cuanto al cine, tenemos que Por quien dobla las campanas, drama romántico basado en la novela de Ernest Hemingway, se proyecta y nos cuenta una historia sobre la Guerra Civil Española. Y para Marvel o para Timely Comics en aquel momento, pues ya sabéis que la mayoría de sus espadas, por así decirlo, estaban en la guerra por distintos motivos o se habían ido, pero seguimos teniendo que el Capitán América, la Antorcha Humana y Namor seguían siendo pues unos cómics fuertes y respetados y que en ese momento seguían vendiendo. En enero de ese mismo año en Timely apareció el primer número del Powerhouse Pepper Comics, creado por el historietista Basil Wolverton, que se presentó un año antes en el Joker Comics número 1, logrando así su propia cabecera que tristemente solo duró un número. El personaje siguió apareciendo en otros cómics de manera esporádica hasta que en primavera del año 1948 volvió a tener su propia cabecera. Nos contaba la historia de un boxeador con fuerza sobrehumana, no especialmente agudo pero con un corazón de oro. Sus historias llegaron a ser comedias notables debido a la combinación de bufonadas y diálogos rimados y aliterados. Basil Wolverton, su creador y dibujante, es recordado gracias a sus personajes cómicamente grotescos y más concretamente por el diseño de Lena, la hiena, para la tira Lil Abner del historietista Al Capp. En febrero también del 1943, en el número de Kid Comics 1, es la historia que dio origen al Capitán Maravilla, con guión de Otto Binder y dibujos de Frank Giacoia. El profesor Jordan tenía la fuerza de un saltamontes y la solidez de una medusa, hasta que quedó expuesto a los vapores de su fluido maravilla experimental. Este fluido le proporcionó la fuerza de 12 hombres y, así bautizado como el Capitán Maravilla, no tardó en salvar su ciudad del supervillano llamado Mr. Muerte. Pero otra vez, tristemente, este personaje acabó su historia en el siguiente número de este Kid Comics. Tenemos que en marzo de ese mismo año, en el número 14 de Comedy Comics, era inevitable que debido al éxito de los cómics de superhéroes, estos dieran a sus típicas comedias superheroicas. También era lógico que, dada el auge que había de tantos superhéroes como de animales cómicos, algunos de esos creadores intentaron fusionarlos. Lo curioso es que había muchos superhéroes conejos. A finales del 42, la línea de cómics de Fawcett presentó a Hoppy, el conejo maravilloso. Luego Super Conejo, creado por el historietista Ernie Hart, apareció en Comedy Comics número 14 de Timely. Un mes más tarde, hacia su aparición en los cines de Bugs Bunny, ya sabéis, el corto animado Super Rabbit, dirigido por Jack Jones, nadie sabía por qué, pero los conejos estaban de moda. Y bueno, centrándonos en Timely Comics, tenemos que este Super Conejo era un humilde conejito llamado Waffles, representado unas veces como periodista, como parodiando a Clark Kent en Detective Comics. Y bueno, centrándonos en Timely Comics, tenemos que este Super Conejo, era un humilde conejito llamado Waffles que representado unas veces como periodista, imitando un poco a Clark Kent por supuesto, de aquel momento. Y otras, pues también era un limpiabotas, anticipando el posterior animal superheroico Superdog, Underdog, de Charlton Comics. Sin embargo, al frotar su anillo mágico, Waffles podía convertirse en el más grande y robusto superconejos. Habitante de un mundo de animales cómicos, Super Conejo luchaba contra animales malhechores y hasta contra animales nazis. Como veis, los nazis era un tema muy recurrente, era el enemigo que teníamos que tener todos, y en los cómics la verdad es que se plasmó bastante. Super Conejo no solo se mantuvo como el héroe de portada de Comedy Comics, sino que fue uno de los personajes principales de Timely en la década de 1940.
Apareció en muchos otros cómics humorísticos como Crazy Comics, Comic Capers, Illustrated Funny Comics Toons y All Surprise Comics. Incluso sobrevivió a otras estrellas de la edad de oro de Timely, pero su última historia fue publicada en febrero de 1952 en It's a Duck's Life, en Una vida de pato. Como veis, otros personajes superheroicos no aguantaron casi ni un número, pero aquí tenemos que Super Conejo aguantó bastante el tirón. En otoño no nos olvidamos de los superhéroes en el All Select Comics número 1. A pesar de carecer de aparecer juntos en esta dinámica portada típica de Arles Schomburg, Capitán América, el Hombre Submarino y la Antorcha Humana, no se reunieron en el mismo relato de este primer número de All Select Comics como ya sucediera en All Winners Comics. No era esta la primera aparición que estos tres personajes volvían a unirse. Los tres superhéroes principales de Timely aparecieron en historias separadas. Y no sería hasta que terminó la guerra cuando Stan Lee, ya sabéis, volvió de la guerra y los hizo formar para, de nuevo, formar un nuevo equipo en una nueva aventura. En noviembre de ese mismo año, pues tenemos que 22 años después de que se iniciara en el 21 Miss América, el concurso de belleza, Timely creó su propia Miss. La similitud entre esta nueva heroína y las bellezas de concurso era solo pues por su nombre. Sus creadores, el guionista Otto Binder y el dibujante Al Gabriel, pretendían en realidad que su heroína fuese la contrapartida femenina del Capitán América. La heredera adolescente, Madeline Joyce, nacida en Washington, D.C., fue golpeada por un rayo mientras verificaba un dispositivo experimental. Como resultado, obtuvo la capacidad de volar y, en sus primeras historias, superfuerza, y de este modo pasó a ser Miss América, una luchadora enmascarada contra el crimen. Miss América se convirtió en la primera superheroína de Timely desde la Viuda Negra original, presentada en el 1940 y que trabajaba, como ya os comenté en los vídeos anteriores, para el mismísimo Diablo. Como veis, es un año que estábamos aún a las puertas de lo que podría ser este Timely, de lo que podría dar de sí. Estas bajas de tanta gente que fue a la guerra obviamente repercutía, como no va a repercutir en la calidad editorial. Seguían intentando salir cosas, pero no aguantaban más de un número. La comedia, por supuesto, seguían funcionando. La gente necesitaba reírse para evadirse de toda esta gran guerra, por supuesto, todo lo que vino después y todo lo que ocurría en ese momento. Las noticias tenían que ser algo desolador. Pero por supuesto ya estamos casi al final de esta Segunda Guerra Mundial. Quedan aún 2 años, pero estamos ahí ya cerca de 1945. Y aún nos quedaba por saber qué pasaría en 1944, un año muy interesante para Marvel, y lo veréis en el próximo vídeo porque ocurre algo que hoy en día aún tiene mucha repercusión. Así que como siempre, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, he tardado bastante, lo sé. No es que me cueste grabarlos, pero sí que es verdad que encontrar el momento sin subir estos vídeos para subir otros, en fin, como que lo voy dejando, no tengo excusa y pues eso, que lo voy dejando y al final me han preguntado que cuál es la idea de estos vídeos. La idea es hacer uno por año. Voy a intentar, por supuesto, acelerarlo un poquito porque vamos por 1944, pues 43, así que cuando quiera terminar igual es 2300. Y no creo que dure tanto, así que voy a intentar hacerlos un poquito más rápido. Sé que estos vídeos no llega a todo el mundo, pero sé que a la gente que le llega, pues oye, le resulta muy interesante. Así que nada, si os ha gustado estos vídeos, pues ya sabéis, dadle al like, suscribiros al canal si no lo estáis aún. Como siempre, ponedme en los comentarios lo que queráis, lo que os parece. Como podéis, tampoco hay mucho aún que rascar en estos años de Marvel, pero bueno, la verdad es que leer vuestros comentarios y hablar con vosotros siempre me gusta. Y nada, pues como siempre, daros mil gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, familia!